Mi querido tocayo Alejandro Ramos, ¿cómo estás, tocayo? Muy buenos días. Tocayo, buenos días allá en el estudio también y a nuestro radio escuchas. Aquí estamos, Tocayo, como cada jueves, y Hoy, efectivamente, como bien lo dices, tocando uno de los temas de alto impacto para nuestro país, como es el crecimiento de estas metrópolis. así es, querido Alejandro Ramos. Oye, que saludes, por favor, a Chiquis Leal de García, Nuevo León. También allá en Nuevo León te escuchan fuerte y claro. Obviamente, Tere María Cervantes Trujillo también te manda saludos. Y a Chiquis, gracias por escucharnos. Un fuerte saludo allá a Nuevo León, a todos. He estado muy pendiente y dándole seguimiento al problema serio que tienen con el desabasto de agua. No lo dejo ahí, seguimos en estos temas y próximamente también abordaremos nuevamente los temas del agua directamente. Fuerte abrazo allá a Monterrey, zona metropolitana, a García. Chiquis, gracias por seguirnos. Y a Tere, también una fiel seguidora de estos comentarios, de Cadena Azul Radio. También muchas gracias también por escucharnos y por tener esta información lo más actualizado posible para que puedan tomar mejores decisiones. Gracias, tocayo. Bueno, pues vamos sobre lo que nos ocupa en esta ocasión, que es justamente la indagatoria que ha realizado, una indagatoria periodística de alto nivel, hablando sobre las metrópolis y cómo están presionando pues a los propios ecosistemas. Sí, Tocayo, mira, un punto muy importante de lo que está ocurriendo a nivel nacional, y esto por lo menos en los últimos 20 años ha sido ya muy notorio y muy difundido también, ¿no? El diagnóstico ha sido muy difundido del deterioro ambiental que está enfrentando México. En diferentes recorridos, Tocayo, que hemos realizado tanto en la frontera norte del país, centro y sur del país, y en ciudades capitales, nos hemos dado cuenta de que van creciendo, pero en forma muy desordenada. Los asentamientos urbanos, cuando hablamos de zonas metropolitanas, de los valles, ustedes lo viven allá específicamente en el Valle de Toluca, Valle de México también, y las áreas conurbadas, principalmente Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz, Villahermosa, estas zonas han estado creciendo, ocasionando impactos serios al ambiente regional y global. Están ejerciendo una fuerte presión sobre los recursos naturales. Y estamos hablando aquí de bosques, de selva, de barrancas, todo lo que es la parte del suelo natural y obviamente el impacto al agua. Y estamos hablando de que hay menos recarga del acuífero. Por eso estamos enfrentando un severo desabasto a nivel nacional. Y hemos mencionado en estos espacios de que de los prácticamente 600 acuíferos con que cuenta el país, aproximadamente 140 están sobreexplotados, es decir, prácticamente en su agotamiento. Entre ellos está el Valle de México. Y ahí va el Valle de Toluca también, Tocayo. Uh-huh. Y la deforestación, obviamente los crecimientos, estas grandes urbes tienen tasas de consumo que rebasan ya los límites de los sistemas ecológicos y biológicos. Hay constantes cambios de uso de suelo que también hemos subrayado. ¿Por qué? Porque se ha impuesto un modelo de desarrollo que lo dejas, que no se ajusta o no se aplican programas de desarrollo urbano que tienen las entidades, que tienen los municipios. Cuando ya tenemos el problema encima. Ya se te desarrollaron 20 colonias, 30 colonias, ya se consolidaron y se comieron el suelo de conservación, se comieron suelo boscoso. O cambiaste el suelo boscoso, sí. ¿Para qué? Para meter ganado o para hacer una producción de alimentos. Entonces ya arrasaste completamente con ese suelo y se está poniendo en riesgo todos los servicios ambientales y la biodiversidad en su conjunto. Esto ha sido la constante de las últimas décadas. En varios recorridos que hemos hecho en la frontera norte, hoy que están siendo impactadas severamente por las migraciones, que ese es un tema aparte. Y no porque las migraciones vengan a destruir los ecosistemas, pero sí están rebasando ya la capacidad de gobernanza de estas entidades. Y esto es algo muy importante porque si nosotros vemos cómo numerosos pueblos que antes eran pequeños o zonas rurales se están convirtiendo ya en aglomeraciones urbanas con características de una megaciudad, así como te lo señala la ONU Habitat,
que arriba ya de 5 millones, ya estás hablando de una mega ciudad. Ahí tenemos un dato muy importante en esto. Claro. Y esto está intensificando los impactos ambientales, económicos, en los servicios y en la gobernanza. Ojo, en la gobernanza. Déjame darte un dato adicional, tocayo. Diversos estudios que ha hecho la ONU Habitat advierten que las poblaciones metropolitanas, como es esta de acá, como las que acabo de mencionar hace unos minutos, esas poblaciones metropolitanas crecerán rápidamente en los próximos años y se estima que el número de personas que vivirán en las metrópolis en el 2035 aumentará a 3.470 millones de personas, lo que implica el 39% de la población global para entonces. Ojo, el planeta tiene arriba de 7,000 millones de habitantes. Estamos hablando que va a aumentar a 3.470 millones más en estas metrópolis. Este organismo precisa que vivimos un escenario mundial de metrópolis intermedias y pequeñas, que son los grupos más representativos a nivel urbano. Y de las 1.934 metrópolis que se tienen registradas hoy a nivel global, solo 85 pueden ser catalogadas como grandes, como es la del Valle de México. De tal forma que proyecciones poblacionales indican que existirán 2.363 metrópolis en el 2035. 2.363 metrópolis, es decir, 429 metrópolis más en el 2020, más que en 2023. 429 metrópolis más que en este año. Esto es grandísimo, tocayo. Recordarás que yo comenté hace algunas semanas lo que decía el exrector de la UNAM, José Sarucán Kermes, en una conferencia que dictó, y él decía muy claramente: a nivel global necesitaríamos un planeta y medio más para abastecer, para dar todos estos servicios, abastecer simplemente de agua a toda la población mundial. Ese es el tamaño del problema que estamos enfrentando a nivel global. Ojo, ayer en el Vaticano, el propio Papa Francisco también lanzó un llamado fuerte, directo y severo a los jefes de Estado y les dijo: si no enfrentan el cambio climático y lo frenan, vamos rumbo a una catástrofe. El cambio climático lo tenemos encima y por eso las consecuencias son estos impactos, esas grandes olas de calor y el desabasto de agua, que cada vez se está multiplicando a nivel global. Así es. Ahora, aquí hay que subrayar una cosa que es muy importante. No pretendemos decir que la única manera de conservar los recursos naturales es no usándolos, porque eso sería ilógico, ¿no? Se deben utilizar los sistemas biológicos y ecológicos porque son indispensables para desarrollar los niveles de bienestar de la sociedad, pero se tienen que hacer de forma sustentable y sostenida con programas medibles, reduciendo los impactos de ese desarrollo al máximo y encontrar los modelos de dicho desarrollo de forma compatible, no destructiva ni irracional como actualmente se predomina. Es decir, ¿dónde estamos? El saldo que tenemos actualmente en México es totalmente negativo. Se están transformando todos nuestros bosques y selvas, se están construyendo viviendas o hay nuevos desarrollos en esto que nuestras grandes fábricas de agua ya están totalmente, ese suelo ya se canceló, ese suelo ya está con cemento y concreto. Ya no tenemos los servicios ambientales que anteriormente teníamos, por eso las grandes alteraciones en el clima, totalmente. Y el patrón de lluvias pues, ha cambiado también a nivel global, precisamente por la forma en que están creciendo estas metrópolis, estamos devorando todos los recursos naturales y no han sido con instrumentos que se apliquen las leyes. Simplemente, tocayo, el hecho de frenar la tala en los bosques, la tala ilegal, eso sería un gran avance a nivel nacional. Estamos perdiendo grandes recursos naturales y la consecuencia ahí la tenemos. Estas grandes mafias que hoy operan en todo el país, y lo hemos hablado también aquí, están provocando un severo daño, porque no nomás es el impacto aquí regional, es global. Capturamos menos dióxido de carbono y obviamente perdemos muchos servicios ambientales.
Ahora bien, esta transformación de bosques y selvas para construir viviendas o producir alimentos sí ha generado algunos beneficios para ciertas poblaciones, pero no ha mejorado las condiciones económicas ni sociales en la medida en que debería de haberse hecho. Por eso hay mucha desigualdad, sigue habiéndola. Uh-huh. Y México sigue importando una enorme cantidad de alimentos, cada vez importan más. Las tierras dejan de producir, hay abandono de las tierras, de ejidatarios que dicen, no, pues ya no es rentable tener mi parcela, ya no es rentable el ejido, mejor vamos a convertirlo en algo que nos deje dinero, pues vamos a hacer canchas deportivas, de fútbol, vamos a que se construyan viviendas, etc., una gran cantidad de cuestiones que hoy en día están impactando seriamente. Entonces, si estos sistemas que estamos afectando, donde extraemos el agua, que es del subsuelo, también permitían la captura de esa precipitación pluvial y obviamente el abastecimiento del acuífero. Uh-huh. Hoy ya no es permeable ese suelo y eso lo estamos perdiendo en forma muy acelerada. Por eso tenemos menor capacidad de absorción del dióxido de carbono que estamos produciendo en cantidades industriales por el consumo de energéticos. Perdemos suelos fértiles, ya que al no haber bosques y selvas en las partes altas de las cuencas, esos suelos con la lluvia se arrastran y producen los enormes daños materiales y de vidas humanas, tocayo. Es cuando vemos el gran... ¿Por qué fue? Pues ya no hay nada, ya no se retiene. Uh-huh. Entonces viene el agua, el suelo erosionado y viene todo para abajo. Y déjame ir perfilando un cierre, tocayo. Sí necesitamos información actualizada, sí. Debemos de exigirlo a las autoridades, sí. Que nos presenten en forma muy precisa y muy puntual y con mucha certeza qué está ocurriendo actualmente en todos los entornos naturales. ¿Se puede todavía revertir algunos daños? Claro. ¿Podemos enfrentar para aplicar medidas de adaptación al cambio climático? Sí. Lo que no queremos, y hay que dejarlo muy claro, es que las próximas generaciones, las generaciones futuras, no vivan en eternas olas de calor. Van a ser las generaciones que van a padecer las temperaturas más altas del planeta. No dejemos eso. Es exactamente el reto y la tarea que tenemos hoy en día nosotros para que no se convierta en esto. En nuestras ciudades fronterizas, Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, vean la forma en que han crecido, de una forma desproporcionada y con graves problemas hoy de abasto de agua. Veamos hacia el sur, donde más llueve, y veamos la forma que también están creciendo y se están devorando. Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Sí. Se están comiendo, están devorándose los recursos naturales. Ahí está el severo problema. Y quienes me están escuchando en la zona metropolitana de Monterrey, ¿por qué están bajando los osos a buscar alimento? Porque ya se destruyó su hábitat. Por eso bajan esos osos a buscar en las viviendas el alimento. ¿Por qué tenemos esas plagas hoy de chinches a nivel global, como están ocurriendo aquí en la Universidad Nacional? ¿Por qué? Por el calentamiento global. Hay más calor y estos insectos lo que se reproducen y viven exactamente en esas condiciones de mucho calor. Obviamente la falta de higiene y otras cosas más habría que sumarle. Pero esa cantidad de insectos, así como están muriendo muchos insectos, otros se están fortaleciendo. Y por eso este tipo de insectos hoy tienen más fuerza ante cualquier tipo de químico con los que se piensa combatirlos. Tocayo, cierro. Necesitamos esa información necesaria, que la ciencia nos siga aportando más, que tengamos los diagnósticos de cómo están nuestros bosques, nuestras selvas, hasta dónde podemos todavía seguir trabajando en ellas, a recuperarlas. Yo comentaba hace unas semanas aquí también, si en el caso concreto de nuestros valles, de Toluca y de Valle de México, si no se dimensiona de una forma integral ese rescate que venga, a un costo muy alto, económicamente sí va a ser muy alto, y es a largo plazo, por lo menos a 20 años. Hay que hacerlo. Estamos a tiempo. El llamado que ayer hizo el Papa en el Vaticano, con ese dramatismo que le puso él, es porque se está dando cuenta ya el mundo de cómo está. Las sequías que ha padecido también Brasil, ayer estaban haciendo sus diagnósticos, ha sido impactante. Francia pasó el agosto más caluroso en toda su historia.
ya lo tuvo también toda la parte de España, Estados Unidos, Canadá, y así nos podemos ir país por país en el planeta, tocayo, y este ha sido un año catastrófico en el terreno ambiental. Y por eso las metrópolis hoy en día, en la forma que están creciendo, pues están devorándose al planeta. Ese es el gran reto que tenemos enfrente. Y es una labor de todos, tocayo, es de todos. No nada más es de la autoridad. La autoridad ha sido omisa, sí. Ha dejado, no ha dado prioridad a muchas cuestiones ambientales, cierto. Sí. Pero es el momento de exigirlo nosotros como población. Y también nosotros coadyuvar a enfrentar ese cambio climático de otra forma. A tener un uso racional de nuestros recursos naturales. Ahí vamos a hacer. Y déjame ya cerrar completamente esto. El jefe de gobierno de la Ciudad de México acaba de enviar un estudio para que al Congreso de la Ciudad de México, con los diputados, para que se metan a estudiar con los expertos, porque la proyección que se tiene de los científicos es de que en el 2050 el Valle de México ahora sí se queda seco, no habrá agua. Así es. Ese es el tamaño, tocayo, en el 2050. Y lo tenemos a 27 años. Aquí, a 27 años, tocayo. Entonces, sí hay que darnos cuenta que sí, las autoridades ya le pusieron el gran foco rojo. Uh-huh. Vamos a exigirle a los legisladores que se pongan de veras a legislar con leyes que vayan acordes con la magnitud de la destrucción y cómo podemos revertir donde todavía se puede y donde todavía podemos hacer un gran trabajo para la conservación de esos recursos naturales para las siguientes generaciones. El agua es el tema. Que se pongan a trabajar, eso es la gran exigencia y dices bien, tocayo, es una condición de responsabilidad compartida la que tenemos que asumir en esa justa dimensión. Contamos contigo, como siempre, con estas indagatorias, investigaciones periodísticas de altísimo nivel y te esperamos dentro de 8 días, querido tocayo Alejandro Ramos. Evidentemente te buscamos en las plataformas digitales. Por favor, recuérdanos dónde te encontramos. Claro que sí, la plataforma digital www.masclaro.mx, ahí nos pueden encontrar, y comentarios a mi correo alejandro.ramos@masclaro.mx. Ahí estamos, tocayo, y que tengan todos muy buen día, y muchas gracias, tocayo, por este espacio. Como siempre es un placer, querido tocayo Alejandro Ramos, el clic informativo de Alejandro Ramos, dele seguimiento. Gracias, tocayo, nos escuchamos en 8 días.